Vamos a seguir compartiendo, hermanos, la bendita palabra de Dios. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis les habla el pastor Gustavo Jáuregui de la Iglesia Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, la palabra creadora que nos has dejado en toda la Biblia. Gracias por este capítulo 3 del libro de Apocalipsis que vamos a estar compartiendo en tu poder y en el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, vamos a leer la Escritura, entonces capítulo 3, vamos a leer el versículo 1 y vamos a comenzar con este mensaje a la iglesia de Sardis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La iglesia de Sardis, hermanos, estaba como a 30 millas del sur de Tiatira. Es el último mensaje que compartimos la semana pasada. El nombre Sardis significa los que son llamados para salir o los que son llamados fuera. Históricamente, por supuesto, era una iglesia literal del tiempo del apóstol Juan, pero usted sabe que también históricamente y desde un punto de vista dispensacional se comparte que esta iglesia existió a nivel como iglesia de Cristo en todo el mundo conocido como la iglesia de la Reforma. Es la iglesia que cubre de 1517 aproximadamente al año 1750. Es importante reconocer que el 31 de octubre de 1517, uno de los padres de la Reforma, Martín Lutero, clavó un papel con 95 tesis contra la Iglesia de Roma en las puertas de la Iglesia de Wittenberg en Alemania. La iglesia o el nombre Sardis entonces significa los que son llamados fuera. Usted y yo sabemos que lo que ha producido la reforma de la Biblia, la reforma de todo lo que era la iglesia de Roma, trajo un cambio tremendo, no solo en toda la manera en que el mundo comenzó a verse, sino un cambio tremendo en cuanto a la salvación, que millones y millones de personas comenzaron a llegar a través de la palabra a ser salvos en Cristo Jesús. En cuanto a la iglesia de Sardis, allá por el siglo II, en esta iglesia literal que también existió, aparentemente estuvo un pastor llamado Melito. Se considera que fue un gran pastor alrededor del siglo II. Fíjese que el Señor en el versículo 1 entonces dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Los 7 espíritus de Dios, ya lo hemos compartido, pero son aquellas características del carácter de Dios. Habla de lo que es toda la presencia de Dios en el universo y habla de todo amor, omnipresencia, es decir, Dios está en todo lugar al mismo tiempo, omnisciencia, Dios es toda ciencia y conocimiento, toda justicia, Él es toda eternidad, Él es omnipotente, es decir, tiene toda la potencia de la creación y Él es toda soberanía sobre la creación. De esa manera se presenta el Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis a través de esta carta y dice después el Señor, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Aparentemente la iglesia de Sardis, hermanos, en el área carnal o en el área en cuanto a jerarquía, era considerada en el tiempo de Juan una iglesia muy trabajadora, una iglesia que se mostraba bien para los que estaban fuera de la iglesia, para la comunidad, pero aparentemente delante del corazón del Señor era una iglesia que estaba muerta. Algo también que podemos recalcar, que todos la veían tal vez como una iglesia floreciente, pero el Señor dice que para Él, a pesar de sus obras, a pesar de lo que ellos mostraban, era una iglesia que estaba muerta. Lamentablemente, cuánto nos recuerda a muchas iglesias del día de hoy, ¿verdad? Nos mostramos tal vez con muy buenas vestiduras, nos mostramos muy espirituales, pero ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo nos ve el Señor?
como iglesia de Cristo, como iglesia local, en cuanto a su servicio a Él. Fíjese el versículo 2, comienza lo que son las indicaciones que el Señor Jesucristo le da a esta iglesia en cuanto a llamarle la atención, en cuanto a darle algún tipo de consejo. Fíjese el versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cuáles son las obras perfectas que habla el Señor? Son aquellas obras, hermanos, que fueron pesadas, llamémoslo así simbólicamente, que son pesadas en la balanza de Dios y son aprobadas. Esas serían las obras perfectas que esta iglesia pudiera haber hecho, pero aparentemente no era el caso de la iglesia de Sardis. Una iglesia con jerarquía, una iglesia seguramente muy grande, pero que llevaba un mensaje de muerte, no de salvación, a través de la manera en que ellos vivían. Un comentario interesante, Sardis y Laodicea son dos iglesias que no presentan de parte del Señor ningún conflicto interno, pero ninguna tenía la fidelidad de predicar a Cristo con la verdadera palabra. Hablamos de dos iglesias, tanto Sardis como Laodicea, dos iglesias donde se creyó o la iglesia creía que era autosuficiente para seguir adelante. Fíjese en el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cuando el Señor dice lo que has recibido, está hablando del Evangelio sin mancha, el Evangelio sin diluirlo. En esta iglesia, hermanos, como dijimos, que cubre históricamente el tiempo de 1517, a 1750. Una iglesia histórica que se mostraba muy bien, una iglesia histórica floreciente, pero que no estaban, de alguna manera, haciendo las obras como el Señor lo pedía. En el versículo 3 también el Señor dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Usted y yo recordamos que el Señor en sus evangelios habla de que Él vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? Esa escritura la recordamos mucho y habla de que la venida del Señor, hermanos, es inminente. Para aquellos que compartimos el rapto de la iglesia, aquellos que compartimos un enfoque premilenial y pretribulacional del Evangelio y de la iglesia de Cristo, nosotros creemos que no hace falta ninguna profecía que sea cumplida para que el Señor venga por su iglesia. El Señor en el versículo 3 entonces le dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La venida de Cristo por su iglesia, hermanos, nadie la conoce, nadie sabe qué hora, nadie sabe el tiempo, pero su iglesia espera con ese gozo y esa paz que puede ser en cualquier momento. Fíjense el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hay un dato importante, en la iglesia primitiva, los candidatos al bautismo durante cierto tiempo, antes que fueran bautizados, se los hacía caminar en la iglesia, en los servicios o en las casas cuando se reunían, se los hacía caminar con vestiduras blancas. Era la señal de que esas personas habían tomado la decisión de cumplir con el mandamiento del Señor de ser bautizados. Fíjense que el Señor les dice, hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Eran personas en Sardis, hermanos, en esta iglesia, que no solo se mostraban como espirituales, sino que vivían una vida espiritual, esperando la llegada del Señor Jesucristo y tratando de vivir una vida que agradara a Dios. Había unas pocas, eran pocas, pero recuerde que hemos compartido también en las semanas pasadas que siempre el Señor se guarda un remanente para que lo sirva. Acá también sucedía, no solo en la iglesia literal de Sardis, sino en los 200 y algo de años que duró históricamente y dispensacionalmente
esta iglesia de Sardis. Como dijimos, del 1517 a 1750 aproximadamente. Fíjese que en el versículo 4 el Señor les garantiza: y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En el versículo 5 el Señor, por supuesto, nos garantiza la vida eterna para todos aquellos que lo hemos confesado como Señor y Salvador. La palabra en manos nos garantiza que en cuanto hago esa confesión de fe, recibiendo a Cristo como mi Señor, Él perdona todos mis pecados pasados, presentes y futuros, y la Biblia me garantiza que la vida eterna está preparada para mí. Claro, el Señor nos pide un cambio de dirección, que confesemos nuestros pecados y que comencemos a caminar en sus mandamientos y en su palabra a pesar de ese momento. Para aquellos que vivimos de esa manera, sellados por el Espíritu Santo, tratando de cada día vivir un poquito mejor para el Señor, es este versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjese que el Señor presenta 3 acciones cuando estemos delante de Él. Nuestro nombre va a estar escrito en el libro de la vida. El Señor mismo confesará nuestro nombre delante del Padre y también delante de los ángeles escogidos de Dios. El versículo 6 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Sardis, entonces, una iglesia literal, allá por el año 96, en el tiempo del apóstol Juan, cuando llega esta carta, cuando llega esta revelación, y también esta iglesia histórica que cubre desde el comienzo de la Reforma, alrededor del año 1517, y termina esta iglesia histórica en el 1750, donde comienza el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, hermanos, significa amor entre hermanos o amor fraternal. Era una iglesia histórica del tiempo de Juan, literal, pero también es una iglesia que abarcó, según desde el punto de vista de las dispensaciones de la iglesia, abarcó desde 1750 hasta 1950 aproximadamente. La ciudad de Filadelfia, o la iglesia de Filadelfia, está ubicada a 30 millas más o menos del sur de Sardis. Todas las iglesias, estas 7 iglesias que figuran en el mensaje de Apocalipsis, forman un círculo de lo que era allá la provincia de Asia de aquel tiempo. Cada una alrededor de 25 o 30 millas, una alejada de la otra, y llegamos a este anteúltimo mensaje, el mensaje a Filadelfia, una iglesia que tenía amor fraternal, una iglesia que en el versículo 10, hermanos, se le da la promesa del rapto de la iglesia. Y fíjense ahí en el versículo 1 cómo se presenta el Señor. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. El santo está relacionado, hermanos, a lo que la palabra nos dice en el Antiguo Testamento, el santo de Israel. El Señor Jesucristo, ya glorificado delante de Juan a través de su ángel, enviando este mensaje, dice: yo soy el que dice estas cosas, yo soy el santo, yo soy Dios, así como también lo expresa el santo de Israel allá en el Antiguo Testamento. Esto dice el santo, el verdadero. Es tan importante reconocer que en algunos de los mensajes, por ejemplo a Pérgamo, a Tiatira, cuando el Señor habla de idolatría, cuando el Señor habla de maldad, el Señor dice: yo soy el verdadero. Seguramente que en su Biblia verdadero está con V grande, ¿verdad? Con la V corta pero mayúscula. Significa que, al contrario de todos los ídolos que la gente tenía y que el mundo tenía y que el mundo tiene al día de hoy también, el Señor dice: yo soy el santo, yo soy el único verdadero. Sigue diciendo en el versículo 1: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Usted sabe que se le había dado una promesa a David allá por el año 1000 antes de Cristo aproximadamente. Usted lo puede leer en 2 de Samuel 7, del 12 al 17.
ahí es donde Dios, Jehová de los ejércitos, declara a David de que nunca en su trono iba a faltar rey. Y usted sabe, cuando Cristo vuelva a la tierra, después de los 7 años de tribulación, con cada uno de nosotros, Cristo va a establecer su reino desde Jerusalén, como lo indica la palabra. En el versículo 2, todavía estamos ahí en el versículo 1. ¿Qué significa el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre? Está relacionado con la salvación solamente a través de la obra de Cristo, de la sangre de Cristo y de la obediencia de Cristo al Padre. Fíjese que solamente en el versículo 7 no hay manera de dejar de entender quién es este que está presentando este mensaje que va a, de alguna manera, afectar a toda la creación en el tiempo del fin, cuando comience el tiempo de la tribulación. Él es el santo, el verdadero, él tiene la llave de David, es decir, es el representante de David, vino de la familia de David, pero, por supuesto, el Señor Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. El versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor está hablando de que ha abierto para esta iglesia, literal del tiempo de Juan, pero histórica, durante 2 siglos aproximadamente, de 1750 a 1950 después de Cristo. El Señor había abierto una puerta espiritual para poder predicar el Evangelio. Son 200 años que cubre esta iglesia, hermanos, donde las misiones partieron hacia todo el mundo. Desde Estados Unidos hacia todo el mundo, desde Europa hacia todo el mundo. Se le llama también la iglesia del avivamiento, a esta iglesia de Filadelfia. Fíjense en el versículo 9, dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esta escritura la relacionamos con el libro de Isaías. Usted lo puede leer allá en el capítulo 45, versículo 14, y dice lo siguiente. 45, 14, dice, así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía, y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. El Señor nos da el panorama profético hasta el final del tiempo y el Señor está diciendo, va a haber un momento cuando comience mi reino milenario, donde todo aquel que hizo durante siglos guerra contra Israel van a venir pidiendo por favor que puedan ser parte de estos grupos que van a entrar al reino de 1000 años de Cristo, con Cristo reinando desde Jerusalén como Dios soberano. Fíjese el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Algunos teólogos dicen o piensan que la iglesia de Jesucristo, la iglesia real, nosotros, usted y yo, lo que hemos recibido a Cristo como Señor, van a pasar el tiempo de la tribulación. Yo considero, o consideramos aquellos que somos pretribulacionistas, consideramos que todo el error está en una sola palabrita, en el versículo 10, donde dice, yo también te guardaré de la hora. La palabra de es una preposición, en griego es ek, y significa te guardaré exactamente como dice, de la hora de la prueba. Algunos confunden una preposición que pudiera también haber sido puesta ahí, pero no está, que es la preposición día en griego, que sí significaría a través de, yo también te guardaré a través de la hora de la prueba. Nosotros consideramos que no es bíblico, la preposición que está ahí es ek y significa, tal como dice literalmente la escritura, yo también te guardaré de la prueba, es decir, te quitaré.
no permitiré que pases a través de esa prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Versículo 11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y un nombre nuevo. Es la segunda vez, y mi nombre nuevo, perdón. El Señor acá nos presenta, hermanos, cuando baja la nueva Jerusalén, cuando usted y yo vamos a estar ahí ya en el tiempo eterno, cuando pase el reino de 1000 años de Cristo y la nueva Jerusalén baje, vamos a estar hablando de eso cuando vayamos terminando el libro, pero usted puede leer en el capítulo 22 las características de la ciudad, la eterna Jerusalén, la nueva Jerusalén, cómo va a ser. En realidad desde el capítulo 21, versículo 9 en adelante, usted puede leer de qué está formada, y aunque no nos podemos imaginar, ¿verdad?, exactamente nuestra mente tan finita como es, pero sí le doy las medidas a nuestro sistema métrico. Esta ciudad que va a descender del cielo, de Dios, como dice la palabra, es una ciudad que está formada en cubo, es una ciudad, hermanos, que va a tener 8000 kilómetros de ancho, por 8000 kilómetros de alto, por 8000 kilómetros de largo. Así que imagínese lo que va a ser esa ciudad celestial, donde usted y yo vamos a pasar la eternidad. Fíjese ahí, volviendo al capítulo 3, versículo 13, nuevamente el Señor dice que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí nos vamos a detener, hermanos, vamos a terminar, si el Señor lo permite, la semana que viene con el mensaje a la iglesia de la Odisea, la iglesia conocida por ser tibia, y desde ya le adelanto que es la iglesia que ha comenzado desde el año 1950 más o menos hasta nuestros días. ¿Y por qué se considera el año 1950 como el comienzo de esta iglesia? Porque en el 1950 es donde se comenzaron a realizar estos encuentros ecuménicos entre diferentes denominaciones, no solo cristianas, también con algunas denominaciones musulmanas, con algunas denominaciones que no son bíblicas. De alguna manera, lo que al día de hoy se conoce o lo que se quiere llegar, que es a la Iglesia Universal. Por eso consideramos, hermanos, que desde 1950 más o menos en adelante, el Señor no está lejos. Estamos cerca de la venida de Cristo. No hace mucho tiempo el Papa, el oficiante de la Iglesia de Roma, estuvo orando en Roma con diferentes denominaciones, diferentes personas ordenadas a través de diferentes denominaciones, ordenadas de alguna manera que la misma Biblia lo prohíbe, donde había diferentes religiones, había religiones orientales, en fin. Vamos a entrar en la iglesia de la Odisea la semana próxima, si el Señor lo permite. Ahí los dejamos con la Escritura, no sin antes compartirles, hermano, hermana, amigo, amiga, la salvación en Cristo a través de la palabra y a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Tomamos estos últimos 2 minutos cada vez que grabamos el programa para decirte que la palabra dice, el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través mío. Lo dice allá en el libro de Juan 14:6. El Señor Jesucristo también nos declara de que todo el juicio se le ha dado a Él, todo el juicio que el Padre tenía sobre la creación en pecado, le ha sido entregada al Hijo. La palabra de Dios también nos dice, hermanos, que ahora Él es el que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su creación, por cada uno de aquellos que lo ha recibido como Señor y Salvador. Si quisieras en este día, bíblicamente, recibir la salvación en Cristo y que tus pecados hasta este momento sean perdonados en la sangre de Cristo Jesús, si por favor repites conmigo, Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco, Señor, que soy pecador o pecadora. Me arrepiento, Señor, de mis pecados.
quiero cambiar de dirección. Yo te pido, Señor Jesús, que entres en mi corazón como mi Salvador personal. Te pido que me limpies, te pido que me salves como tu palabra me lo asegura. Yo creo en ti, Señor, creo en tu cruz, creo en la tumba vacía. Yo sé que tú me puedes dar la salvación. Te pido que entres a mi alma y mi espíritu como mi Salvador personal. Te doy gracias, Padre, por la vida eterna y el perdón de pecados que recibo en este instante a través de mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hermano, hermana, te motivo a conseguir una Biblia, la palabra de Dios. Investiga alguna iglesia donde se predique una doctrina sana, una doctrina de gracia, no de condenación, y comienza a caminar en el poder de Jesucristo. Que Dios te bendiga, Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos. Nos encontramos la próxima semana, si el Señor lo permite. Dios les bendiga.